acta número 57 y 58 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. La secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Petición de la diputada Cristina Girardi para recibir a los trabajadores y empresarios de la Asociación Gremial de Soporte Técnico para Producciones Culturales, Sociales y Espectáculos Masivos, quienes se han visto afectados primero por el estallido social y luego por la pandemia. Oficio del intendente de la región de Los Ríos, por el que informa que los municipios se encuentran dentro del periodo de ejecución de los proyectos financiados con recursos del FNDR hasta el 30 de septiembre y con el propósito de cumplir con ello se ha flexibilizado el modo de ejecución de los proyectos, permitiendo el uso de las plataformas digitales. Oficio del intendente de la región de Tarapacá, por el cual envía antecedentes sobre las acciones y criterios adoptados por el gobierno regional y la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de las Culturas, en orden a flexibilizar o facilitar la ejecución de los proyectos culturales que se han visto dificultados con las medidas sanitarias adoptadas por la pandemia. Este documento fue enviado a los correos de los integrantes y las integrantes de la comisión. Oficio de la Municipalidad de Alto del Carmen, por el que comunica que junto a otros 6 municipios de la región de Atacama solicitaron al gobierno regional no postular a proyectos financiados con recursos del FNDR para que sean destinados entre los municipios a satisfacer necesidades de alimentos de las poblaciones más vulnerables y de adultos mayores producto de la pandemia por el COVID-19. Oficio de la Municipalidad de Empedrado, que indica que en la región del Maule los municipios no pueden postular al 2% de cultura, pues solo lo hacen organizaciones sociales sin fines de lucro y por ello no cuentan con proyectos de este tipo, considerando además que este año se suspendieron las postulaciones producto de la pandemia. Oficio de la Municipalidad de Estación Central, por el cual señala que se encuentran postulando al proyecto Escuela de Artes de Estación Central 2021. Oficio de la Municipalidad de Juan Fernández, por el que informa que no han postulado proyectos financiados con el FNDR. Oficio de la Municipalidad de Marchille, mediante el cual comunica que no se han adjudicado proyectos financiados por este fondo y que me está pidiendo lenta. Por este fondo que no se hayan ejecutado. Todos fueron ejecutados. Oficio de la Municipalidad de Ningüe, por el cual adjunta un cuadro resumen con el estado de ejecución de los proyectos financiados por el FNDR. Oficio de la Municipalidad de Pelarco, mediante el cual señala que los proyectos culturales financiados por este fondo este año fueron suspendidos en la región del Maule, lo que ha provocado una baja en las actividades artísticas y culturales que han dañado a todo el sector. Esta decisión ha dejado sin trabajo a muchos artistas y a la comunidad con pocas opciones de ver o escuchar artistas regionales a través de soportes digitales, entendiendo las restricciones de eventos presenciales por la pandemia. Oficio de la Municipalidad de Primavera, por el cual indica que no cuentan con proyectos financiados con recursos del FNDR pendiente de ejecución, siendo el único proyecto de Cultura 2020 la fiesta campesina del ovejero que fue ejecutado y rendido. Oficio de la Municipalidad de Quilpué, por el cual informa que desde el año 2018 a las fechas se encuentra el proyecto Festival de Jazz Eugenio Rengifo, que fue rendido y ejecutado. Oficio de la Municipalidad de Peñalolén, en el que envía detalle del estado de ejecución de los proyectos culturales financiados con recursos del FNDR. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, señora Claudia. ¿Alguna observación sobre la cuenta, diputados, diputadas? Yo, varios. ¿Alguna observación sobre la cuenta, diputados, diputadas? La diputada Marzán. ¿No le puede dice el audio? Dice que en varios. Me hace así, pero no sé lo que significa eso. Ya, varios. Varios. Entonces, si no hay observaciones sobre la cuenta, pasamos a varios. El diputado Alarcón tiene la palabra primero. ¿Tiene su audio cortado, diputado? ¿Tiene el audio cortado, diputado? Ya, decía que, hola querido Amaro, hace tiempo que no te doy un abrazo. Ya, sí, seguimos. Mira, yo quiero proponer el siguiente oficio a la Subtel. Solicitamos amablemente a la Subsecretaría de Telecomunicaciones que en lo sucesivo nos hagan llegar las actas de las reuniones que tenga el comité representativo y además que nos hagan llegar el paso a paso del proceso de licitación iniciada recientemente
y el estado de avance de cada una de sus etapas. Como les explicaba, esta ley ya se aprobó, apareció, tomó nota de ello en la Contraloría y apareció en el diario oficial, la ley esa que mejora la Internet. Y ustedes saben lo mal que nos ha ido con la Internet en la sala, es horrible. Entonces, con esta petición, estar enterado en el estado de avance que vaya. Porque acá nadie reclama, todos ponen cara, pero nadie reclama. Y aquí no estoy reclamando, estoy pidiendo que nos manden a la Secretaría de Cultura, Comisión de Cultura, el avance, las reuniones que tengan, para saber cómo va el proceso de esa tan importante ley 21.048. Lo propongo y si acceden. Sí, pues obvio. Ok. ¿Está dentro de lo que podemos pedir, señora Claudia, lo que solicita el diputado Alarcón? Yo no sé si las actas, presidente, pero me imagino que sí, que deberían ser públicas, pero hay que hacer la consulta, pero sí el estado de ejecución del reglamento. Ok. Eso sí lo podemos pedir como avanzado. Entonces, ¿aprobamos eso, diputados y diputadas? Es para que estén informando cómo va eso, porque no estén de espalda. ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aprobado lo que solicita el diputado Alarcón. Diputada Marzán. Sí, gracias, presidente. Saludar a todos los invitados, invitadas, por supuesto siempre con mucho cariño, especialmente a Claudita, porque es tan trabajadora y tan dispuesta, ahí ella, esta chiquilla. Bueno, y por supuesto a Maca igual. Tengo dos consultas que hacer. Esto es casi como el chiste, así como una noticia buena y una noticia mala. Quiero preguntar dos cosas. Voy a partir por la que me preocupa, y que tiene que ver con Juan Carlos, disculpa, no te saludé, Juan Carlos Silva, saludarte también. Me tiene preocupado el tema de la ley de artes escénicas. Estoy preocupada por la ley de artes escénicas porque como es una ley de fomento, y ya por ejemplo el 1 de este mes ya se lanzaron las bases de estos fondos, entonces aún no está el reglamento, entonces la ley no estaría operativa, entonces no se habría incluido este tema en el presupuesto de la ley de fomento de artes escénicas, por ejemplo. ¿Qué pasa si no se implementa con el tema de los fondos, los presupuestos con respecto a esta ley? Eso es una cosa. Y lo segundo es saber, porque de verdad con grata sorpresa me he enterado que en algunas regiones, como por ejemplo la región de Los Ríos, ya se está llevando a cabo la primera fase de la elaboración del catastro de los trabajadores y trabajadoras de las culturas, las artes y el patrimonio. Entonces, en relación a esto, me gustaría conocer cuál es el plan, cuál es el presupuesto destinado a esto, conocer el avance en las otras seremías regionales del país. Esto me parece que es una sorpresa buena, positiva, de todas maneras. Entonces, eso es principalmente, bueno, y es para, aprovechando que está el subsecretario Juan Carlos Silva, para que nos aproveche de contar con respecto a estos dos temas que planteé. Eso, presidente, muchas gracias. Luciano pide la palabra. Muchas gracias, diputada Marzán. Con respecto a lo que solicita, ¿es un oficio el que está pidiendo o solamente la respuesta del subsecretario? ¿Me pregunta a mí? Sí, claro. No, es que está acá, entonces aprovechemos de dialogar, es Perfecto, la idea. Ya. Sí, Muchas por supuesto. gracias. El diputado Cruzcoque tiene la palabra. De su audio, diputado, porque yo se lo oí de acá y no puedo. Ahí sí, Claudita. Ahí sí. Ahí sí. Ya, perdón. Junto con saludarle a usted, presidente, Claudia, a toda la comisión, al subsecretario y a los invitados, me gustaría que pudiéramos oficiar al gobierno regional de Antofagasta y a la Ceremi de Antofagasta, Gloria Valdés, que están implementando un programa de empleabilidad para artistas a través de fondos del gobierno regional. Se está impulsando esta iniciativa y esta iniciativa permitiría, a través de fondos del gobierno regional, hacer cosas que de pronto el ministerio está imposibilitado por el alcance de la legislación que lo norma.
pero sería bueno conocer ese proyecto porque eventualmente podríamos tomarlo un poco como modelo para otros gobiernos regionales, ya que se ha pedido la información, por ejemplo, municipios, se ha pedido a los gobiernos regionales. Aquí se trataría de la inyección de recursos para empleabilidad específica de personas del mundo cultural. Y sería bueno conocerlo para ver si eso mismo eventualmente lo podemos replicar por la vía de los gobiernos regionales. Nosotros nos quejamos mucho, y con razón, ¿verdad?, de que los gobiernos regionales tienen poca desconcentración de recursos y facultades, y en este caso creo que actuar ya desde las mismas regiones podría también ayudarnos a salvar un tema que hoy día es muy difícil o que se debe ver a través de ministerios distintos como el de Desarrollo Social, pero para el cual claramente el Ministerio de Cultura no tiene las herramientas. Pero aquí surge, principalmente por la acción de esta Ceremi, una acción que eventualmente puede ser tremendamente útil para los artistas de la región. Entonces, propongo, presidente, oficial para conocer de qué se trata el programa y eventualmente ver si por la vía de hacerlo llegar a las otras gobiernos regionales eventualmente se puede replicar. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Cruzcoque. Podríamos aprobar inmediatamente el oficio que plantea el diputado Cruzcoque. A mí se me ocurre que podríamos también invitar a las personas que han tenido esta idea en algún momento en la comisión y poder conocer también más rápidamente que lo que puede ser un oficio, el plan de empleabilidad para artistas. Me resulta, me provoca mucho el poder conocerlo. ¿Estamos de acuerdo en la invitación y el oficio? Aquí de acuerdo, presidente. Aprobado entonces. El diputado... ¿No hay más palabras? El diputado Díaz estaba pidiendo la palabra. Pero sí, eso lo había visto, no. Pero ya no está. No, ya no. Debe ir en una curva. No hay más palabras acá, presidente. Ya. Esta sesión tiene por objeto recibir a la señora Daniela Guzmán e Isabel Orellana, representante de la Coordinadora Intersectorial de Cultura en Emergencia, CICE, y al subsecretario de las Culturas y las Artes, el señor Juan Carlos Silva Aldunate, para escuchar los planteamientos de la coordinadora en relación del plan de emergencia y reactivación para el sector cultural. Posteriormente, en esta misma línea, se escuchará al señor Daniel Laguna, el secretario ejecutivo del Consejo de Arte y la Industria Audiovisual, quien se referirá al estado del protocolo del sector cultural y audiovisual para reanudar las actividades de manera responsable y segura. Le damos la bienvenida a Daniela Guzmán, a Isabel Orellana, a don Juan Carlos Silva y a don Daniel Laguna por venir a esta audiencia. Muy bienvenidos. Si está Daniela o Isabel, para que puedan iniciar la exposición, sería... Están ambas, presidente. ¿Están ambas? Estamos las dos presentes, gracias. Ustedes eligen quién es la que inicia la exposición. Isabel va a comenzar, pero quería pedir si me pueden permitir compartir la pantalla. Sí. Perfecto. Desactivé el audio, Isabel, perdón. No pasa nada, gracias. Entonces, partiría Isabel. Sí. Isabel Orellana, compartiendo la pantalla para que podamos ir viendo. Sí, Daniela Guzmán va a compartir la pantalla. Tenemos acá una dupla de trabajo. Muy bien. Muy representativa del trabajo que estamos haciendo en la coordinadora. Bueno, saludar a los presentes, muchas gracias por la invitación. Yo soy Isabel Orellana, productora audiovisual y presidenta de API Chile. Y bueno, estoy acá junto a Daniela Guzmán, presidenta de CRIN Chile. Pero hoy venimos en representación de la Coordinadora Intersectorial Cultura en Emergencia, un conjunto de entidades y organizaciones, gremios y sindicatos que en su conjunto reúne a 79 organizaciones. Hoy estamos en este espacio de representación siendo voz de muchas artistas, pedagogas, docentes, gestoras, técnicas, editoras, investigadoras y un largo etcétera que da cuerpo al amplio espectro de trabajadoras y trabajadores que son parte del ecosistema del mundo de la cultura, las artes y el patrimonio.
Estallido y pandemia han permitido develar una crisis profunda en la estructura cultural que rige el sector. Entendemos que estamos en un momento histórico, a puertas de un proceso constituyente, donde podemos pensar conjuntamente qué tipo de institucionalidad cultural es la que queremos construir, qué modelo social, político, económico atraviesa nuestras prácticas artísticas culturales, que permiten leyes laborales dignas para trabajadores y un acceso garantizado a la sociedad en su conjunto. La Coordinadora Intersectorial Cultura en Emergencia, CICE, es una articulación sectorial histórica que abre la posibilidad de reflexión y discusión para unar objetivos comunes. La emergencia, señor presidente, es tal y nuestro sector tan golpeado que hoy como CICE nos centramos en impulsar objetivos y medidas concretas que permitan dar solución a las problemáticas que enfrenta nuestro sector. Y quiero darle un ejemplo. Según el último trimestre disponible de la Encuesta Nacional de Empleo, mayo, junio y julio, del INE, el Instituto Nacional de Estadística, es decir, estas son cifras oficiales, el sector de artes y entretenimiento ha perdido 68.277 empleos entre 2019 y 2020, lo que equivale a una variación de menos del 58%, una variación negativa del 58%. Eso significa que se ha perdido más de la mitad de los empleos de este sector económico en un año. Eso es comparando el mismo trimestre, mayo, junio, julio, entre 2019 y 2020. La situación es gravísima. Después de varios meses de trabajo en las mesas intersectoriales y ante la falta de una metodología que nos permitiera llegar a acuerdos resolutivos en torno a las respuestas a esta grave situación, como coordinadora creamos el Plan de Emergencia y Reactivación, siendo firmado por estas 79 organizaciones de la cultura y que presentamos en la mesa intersectorial el día 26 de junio, frente a todos sus asistentes, entre ellos el subsecretario Juan Carlos Silva. Entre los asistentes debo decir que no estaba la ministra Consuelo Valdés. De hecho, nunca fue a ninguna de las reuniones de la mesa intersectorial. Por supuesto, se lo hicimos llegar también a la ministra, quien acusó recibo, pero tardó casi un mes en enviarnos una respuesta, el día 21 de julio, sin acoger ninguna de las medidas que a continuación queremos presentarles en detalle. Son medidas trabajadas en torno a la institucionalidad vigente, pero que también requieren de reformas y leyes nuevas de forma urgente. Así que bueno, les vamos a presentar a continuación el plan. Gracias, Isa, por esa introducción. Bueno, como bien comentaba Isabel, nosotros trabajamos esto a partir, si bien es una iniciativa que parte desde la mesa intersectorial, con el tiempo se han ido reuniendo muchísimas organizaciones, no todas participaron de ese espacio. Nosotros comenzamos con un trabajo de las organizaciones que participaban de la mesa, luego lo abrimos a través de una asamblea, trabajamos en comisiones y hemos hecho un trabajo sistemático que ha incluido la participación amplia, no solamente de la diversidad de los sectores de la cultura, sino también con presencia de distintas regiones, no solamente la región metropolitana. Entonces, sentimos que hoy día lo que está aquí es bastante representativo de las propuestas que hoy día tiene el sector. Este plan está dividido en áreas temáticas que a su vez plantean objetivos y medidas. Estas áreas temáticas son empleabilidad, seguridad social y laboral, fomento de la actividad sectorial, presupuesto, fortalecimiento de los espacios participativos, organizaciones comunitarias, educación artística y patrimonio. Hay algunas medidas, hay algunas de estas áreas que son más transversales que otras y que vamos a ver después que hay medidas que están incluidas en más de un sector porque responden tanto a empleabilidad como a algún otro sector específico. La primera, vamos a comenzar por el primer tema que corresponde a empleabilidad, seguridad social y laboral. Y en este sentido, el primer objetivo es la entrega de apoyos directos o bonos de emergencia a trabajadores y trabajadoras del sector. Esto nos parece que es algo prioritario y que hasta ahora no se ha podido lograr. Las medidas que se han alcanzado en este sentido, si bien ha habido algunos fondos de apoyo por parte del gobierno, ya aquí en esta comisión se ha expuesto ampliamente que estos fondos no corresponden a un aporte hacia la emergencia porque no han sido capaces de llegar a los trabajadores y trabajadoras más vulnerables o a las organizaciones que se encuentran en una situación más crítica. Pero además
hasta ahora existe un problema muy grande de invisibilización y problemas de acceso hacia los beneficios amplios que ha planteado el gobierno para toda la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, las medidas que se están planteando, primero es realizar un adecuado seguimiento a la implementación de medidas de apoyo en la emergencia y su aplicabilidad al sector. De segunda manera, poder desarrollar alguna caracterización socioeconómica laboral actualizada que tome en cuenta las especificidades que hoy día hacen que muchas trabajadoras y trabajadores queden mal categorizados en su registro social de hogares y por lo tanto no puedan acceder a los beneficios, y de alguna manera corregirlo. Y generar algunas medidas que permitan la entrega de apoyos directos a las trabajadoras y trabajadores tanto desde municipalidades como gobiernos regionales y o MINCAP de manera amplia, y que ya no dependa únicamente de la voluntad de un espacio o de otro. Objetivo número 2, mejorar el marco legal e institucional para el resguardo de las trabajadoras y trabajadores culturales. En el corto plazo, en la urgencia, sentimos que existiría la posibilidad de, si trabajamos en conjunto, de impulsar una ley corta que pueda otorgar flexibilidad legislativa y contralora, por ejemplo, al Ministerio para que pueda entregar algún tipo de beneficio directo, detener los recortes presupuestarios, detener la aplicación de la circular 15 enviada por Hacienda, y aquí me quiero detener un momento, porque esta circular, que es la que impide la contratación, hoy día impide incluso que se puedan implementar medidas tan simples o tan positivas como podrían ser, por ejemplo, el levantamiento de una plataforma donde los profesionales pudieran dar clases de algún tipo y de alguna forma ir disminuyendo los problemas de empleabilidad sectorial. Incluso hay algunas medidas del plan que presentó el Ministerio que iban hacia esta línea, en el primer sitio web donde se anunciaban todas, que no todas han sido implementadas. Y bueno, la misma circular 15 impediría que hoy día algunas de esas propuestas se puedan ejecutar. Y esto es algo que nosotros venimos planteando hace tiempo. Sentimos que si desde un principio se hubiera escuchado la necesidad de que existan consejos ampliados de emergencia y que puedan de alguna manera mejorarse los espacios de participación que hoy existen, porque sabemos que existe un problema de representatividad en ellos. Aunque hubiese sido de manera no vinculante, si esos espacios se hubieran dado de manera sectorial, hoy día la crisis hubiera sido enfrentada de otra manera, pero no ha sido así, y creemos que a través de una ley corta podrían abordarse todas estas cosas de manera conjunta. El objetivo número 3 es promover la generación de nuevas plazas de trabajo para el sector durante la crisis. En este sentido, la primera medida sería tratar de realizar acuerdos colaborativos con carteras e instituciones públicas, tanto para el mantenimiento de programas como para la apertura de otros que permitan emplear trabajadoras y trabajadores del sector. Como por ejemplo, evaluar en qué medida hay recursos de la ley CEP, que muchos de los trabajadores y trabajadoras que se dedican a la educación artística hoy día han visto sus trabajos desaparecer totalmente, y quizá a través de recursos de la ICEP se podría generar algún tipo de empleabilidad por ese lado. Por otra parte, nos parece muy importante que se revise la situación del programa Acciona, que es un programa que se ha cerrado en casi todas las regiones, se mantiene solo en algunas de manera digital, pero solamente en 7, pero en 9 ya se anunció el cierre para el segundo semestre. Entonces no sacamos nada con estar implementando, por una parte, medidas que se supone que van en apoyo del sector, pero por otro lado, generando mucho mayor desempleo a través del cierre de programas como este. Y el levantamiento de una plataforma de formación online para todas las disciplinas artísticas, donde se emplea artistas con un foco en los territorios, en darle identidad regional a este mismo programa. Y por otra parte, se propone también la contratación de trabajadoras y trabajadores culturales e integrantes de organizaciones culturales comunitarias como encuestadores en los catastros. De las mismas mediciones que ahora se están empezando a implementar, sentimos que eso también es una forma de abordar la empleabilidad que podría ser positiva en este periodo. El objetivo número 4 de esta área temática sería generar herramientas de regulación y fiscalización de las prácticas laborales en las instituciones públicas y privadas. Como medida muy concreta, esto ya es de mediano plazo, sería elaborar un manual de buenas prácticas y promoción del buen trato y condiciones de seguridad laboral, que es un tema muy importante identificado como un problema del sector. También, como otro objetivo, promover las formas de asociatividad sectorial que permitan mejorar la estabilidad laboral y económica, otorgando seguridad social. Entonces, de esta manera proponemos varias medidas que tanto fomenten la asociatividad como las formas de asociatividad que podrían ayudar a disminuir
la gran distancia que hay entre los trabajadores y trabajadoras dependientes y la precarización laboral que existe en el sector cultural. Isa, te doy la palabra. Sí, bueno, con respecto al fomento de la actividad sectorial, que por supuesto es muy importante para la reactivación y también la emergencia, nuestro objetivo número 1 es actualizar los giros y códigos de actividades y oficios culturales. ¿Cómo se logra esto? Con ciertas medidas. Lo primero es mejorar la especificidad de los códigos de actividad para categoría de oficios y labores culturales. Esto le hemos dado una temporalidad de mediano plazo. Entendemos que es un trabajo que debemos hacer en conjunto también con el Servicio de Impuestos Internos. Perdón, ¿y te puedo interrumpir un poquito? Diputado Díaz, ¿está presente? Estoy presente, presidente. Sí, ¿me puede reemplazar unos minutos? Tengo que ir a trabajo. Si es tan Por supuesto amable. que sí, presidente, no hay ningún Muy problema. amable, muchas gracias. Gracias a usted. Isabel. Sí, acá estoy. Sigo, de todas Sí, maneras, continúa, por favor. Sí. le voy a pedir a la secretaria, de todas maneras, de la comisión, si es que podríamos también enviarles esta documentación a todos ustedes y que también quede en el acta de la comisión para que también puedan estudiarla en profundidad. Bueno, estaba diciendo que es necesario actualizar los giros y los códigos de actividades y oficios culturales. Para eso, una segunda medida es generar un mecanismo para solucionar el problema de emisión de boletas personales por trabajos colectivos, lo que genera a su vez invisibilización de ingresos de algunos trabajadores y sobredimensionamiento de ingresos de otros. El segundo objetivo para el fomento de la actividad sectorial es caracterizar adecuadamente al sector, tanto en la emergencia como de manera general. Lamentablemente, y durante toda esta pandemia nos hemos dado cuenta que nuestro sector no está caracterizado de forma adecuada en términos económicos, y eso genera un problema a nivel de estudios y de poder tener la información detallada. Por lo mismo proponemos que haya un desarrollo de un estudio del impacto social de la crisis en el sector cultural. En estos momentos tenemos las cifras del INE y del Estudio Nacional de Empleo, pero sería bueno tener un estudio en particular realizado para el sector cultural. Esto le planteamos como una medida a mediano plazo. En segundo lugar, profesionalizar el sistema de cuentas satélite y a largo plazo incluir de forma desglosada a la cultura en el sistema de cuentas nacionales. Vemos que en el presupuesto, en la ley de presupuestos, hay muchos programas que vienen escondidos dentro de distintas glosas y es difícil poderles hacerle seguimiento. También hay dineros que están dentro de otras partidas y no del ministerio, haciendo difícil también el seguimiento de su ejecución presupuestaria. En tercer lugar, el desarrollo de la caracterización nacional, desarrollo de una caracterización nacional actualizada del sector, contemplando oficios y profesiones, perspectiva de género abarcando todas las disidencias, pueblos originarios y migrantes, especificidad territorial, sondeo de condiciones de empleabilidad, formación académica, considerar criterios de asociatividad y que incluya a las OCC. Esto tiene una temporalidad de largo plazo. Sabemos que es una medida que requiere mucho trabajo y la hemos estado pidiendo desde el inicio de la pandemia. El objetivo 3 es desarrollar un protocolo sanitario adecuado para el sector. Y en ese sentido agradezco que en este momento se encuentre Daniel Laguna, ya que el protocolo de los rodajes audiovisuales recién está logrando llegar a buen puerto el día de hoy. Con respecto a las medidas, proponemos un desarrollo de protocolo sanitario transversal y en lo específico que considere la diversidad de manifestaciones culturales, incluyendo el arte callejero. Buscar apoyo y respaldo del colegio médico, tanto para el desarrollo como para la validación del protocolo. Esto es urgente. El objetivo 4 tiene por finalidad fiscalizar el buen desempeño de las instituciones del Estado que ejecutan presupuestos asociados al sector cultural. En términos de las medidas generales, creemos que tenemos que eliminar el cofinanciamiento pecuniario de los fondos, es decir, en dinero, de los fondos ya adjudicados y que están en ejecución desde el 2019, así como también de los concursos 2020 y 2021, y de todos los programas que financian proyectos culturales del MINCAP, Corfo, ProChile, etc. Esto es urgente. También pedimos fiscalizar la asignación de los FNDR. Sabemos que muchos de ellos han sido cancelados y se han usado para otros fines. No nos parece que eso sea aceptable, menos en las condiciones de empleabilidad
que ya les mencioné al inicio de la presentación. Esto también es urgente. Con respecto a medidas para Corfo y Cercotec, proponemos un plan de financiamiento de fomento para pymes y trabajo, espacios culturales, que considere el impacto regional y sus especificidades, que fomente la empleabilidad y creación en el presente, no solo la programación cultural. Necesitamos también una nueva versión de Corfo SAF para las industrias creativas. También proponemos la realización de 2 llamados del concurso de desarrollo de proyectos audiovisuales de Corfo, aumentando sus recursos. Hace un par de semanas estuve en esta misma comisión presentando las falencias que presentaba el concurso audiovisual 2020 ya finalizado. Entonces proponemos que haya un segundo llamado este año. En cuarto lugar, proponemos la modificación del concurso de distribución cinematográfica de Corfo, de manera que se pueda incluir gastos relacionados a la implementación de protocolos sanitarios de salas de cine independiente dentro de sus gastos financiables. Sabemos que las salas de cine están en una situación muy complicada en estos momentos. En quinto lugar, proponemos generar líneas especiales de apoyo al sector en la emergencia. Por ejemplo, generar líneas de apoyo más específicas y atingentes al sector en el contexto de crisis, teniendo criterio la pertinencia local. Y finalmente se propone establecer líneas con submodalidades sectorizadas que permitan asignar más recursos y disminuir la competencia al momento de la adjudicación, ya que nos tienen en una competencia que no es sana para el sector cultural y menos aún en esta situación de pandemia y urgencia. Esto también es urgente. El objetivo 4 es fiscalizar el buen desempeño de las instituciones del Estado que ejecutan, presupuestos asociados al sector cultural. Esto ya lo había mencionado antes. Tenemos medidas específicamente asociadas al MINCAP. Por ejemplo, y en esto me imagino que muchos nos podrán ayudar ustedes como diputadas y diputados. Fiscalizar el MINCAP en ámbitos de ejecución presupuestaria, tiempos de ejecución y medidas de flexibilidad que puedan ejecutar dentro de sus marcos regulatorios. Segundo, establecer cuotas regionales para todas las líneas de financiamiento del MINCAP. Esto no está sucediendo hasta el minuto. También pedimos una simplificación de las bases y del formulario del sistema de postulación para los fondos 2020 y lo que queda de 2021 y lo que queda del 2020. Eso ha sido respondido solamente parcialmente por parte del Ministerio. En cuarto lugar, pedimos implementar líneas atingentes al contexto de crisis del que no se recuperará nuestro sector en todo el 2021. Por lo mismo, pedimos un fortalecimiento de aquellas líneas que valoren la asociatividad interdisciplinar, inclusión, aporte hacia el fortalecimiento del tejido social, de la salud mental, entre otros criterios de carácter social que serán fundamentales en el proceso de retorno. También el diseño de fondos que fomenten la reactivación de públicos para la etapa de retorno, considerando además que este ámbito será el de menor control. Estamos previendo una crisis de público altísima para todos los centros culturales y es muy importante que le pongamos foco a eso también. Pedimos el fortalecimiento de las líneas de concurso para habilitación de infraestructura que permita la implementación y modificación de espacios e instalación de tecnologías específicas para cumplir con los protocolos sanitarios. Pedimos el fortalecimiento de líneas de financiamiento de Red Cultura que entregan recursos a los espacios culturales para la circulación de obras de catálogo Red Cultura. Incorporar en los objetivos de la unidad de programación y públicos del MINCAP los desafíos de recuperación de públicos de las etapas de retorno. Y finalmente, modificar el concurso de gestión de espacios culturales del MINCAP, incluyendo en sus ítems financiables los gastos relacionados a la implementación de protocolos sanitarios en dichos espacios. Algunos de estos elementos de fiscalización que estoy mencionando están ya incluidos en el rol del Ministerio y en la ley que lo creó. Quisiera hacer hincapié en eso. Finalmente, el objetivo 5 es promover el desarrollo de iniciativas directas que fomenten la reactivación. Por ejemplo, establecer medidas que permitan disminuir o rebajar impuestos al sector. Esto es urgente. Preventa de entradas a eventos culturales para fondos que vayan a ayuda de los trabajadores más vulnerables. Esto lo proponemos a mediano plazo. En tercer lugar, un diseño e implementación de una campaña comunicacional de retorno que busque recuperar los públicos. Proponemos que esta campaña cuente con el apoyo de CNTV y que pueda ser transmitida por televisión abierta como campaña de bien público,
La cultura es un bien público y necesitamos recuperarlo como tal. Si queremos que el Ministerio de Cultura cumpla con su objetivo de llegar a toda la población chilena, entonces tenemos que enfocarnos fuertemente en esta campaña comunicacional de retorno, para lo cual poco o nada se ha hecho hasta el minuto. Esto es urgente. Promover la actividad territorial es el objetivo 6. ¿Cómo se hace esto? Proponemos 2 medidas. Presionar a las instituciones que reciben asignación directa y o gobiernos locales para que se potencie la programación nacional descentralizada, con un énfasis en la contratación de artistas locales. También proponemos impulsar desde el Poder Legislativo el aumento de los presupuestos territoriales destinados a cultura, condicionándolo a la programación nacional. Esto también es urgente. Objetivo 7. Proponemos promover la asignación de presupuestos de emergencia a las organizaciones culturales. ¿Cómo se hace esto? Pedimos incorporación en el número 1 de la letra C del proyecto de ley del Fondo Acuerdo COVID, la posibilidad de ampliar el uso de esos recursos a la reactivación cultural. Esto es urgente, sabemos que se ha estado discutiendo y modificando en las últimas semanas. Creemos que es muy importante que existan estos recursos para la reactivación cultural. Modificar los mecanismos de fomento cultural es nuestro objetivo 8. Reemplazar fondos concursables por un sistema mixto con aportes directos. Se nos ha dicho constantemente que la concursabilidad es el sistema más justo. Nosotros como coordinadora no estamos de acuerdo con eso. Creemos que deben existir aportes directos. Por ejemplo, otorgando asignaciones directas a cultores en catastros y organizaciones de trayectoria. Por ejemplo, generando fondos concursables simplificados para organizaciones y cultores emergentes, esto en el mediano plazo. También en el mediano plazo queremos un mejoramiento de la ley de donaciones culturales, habilitando un mecanismo que permita que las donaciones entren en un fondo común. Esto evitaría la concentración y la poca diversidad de los proyectos beneficiados hoy en día. Lo quiero dar como ejemplo en mi sector, el audiovisual. Ningún proyecto, ningún peso es levantado para los proyectos audiovisuales gracias a la ley de donaciones culturales. Es una ley que en estos momentos tiene muchas deficiencias. También con respecto a esta ley proponemos el desarrollo de campañas promocionales desde el Ministerio de Cultura y Economía para aumentar las donaciones e informar sobre los beneficios tributarios que, si bien son escasos, existen, y creemos que la gente debería conocerlos de mejor manera y estos deberían ser comunicados. Esto en el mediano plazo. Y en tercer lugar, diseñar un nuevo modelo de financiamiento cultural integrado en los nuevos gobiernos regionales. Esto a largo plazo. Como ven, nuestro programa es muy completo. También contempla varios elementos para el presupuesto, así que espero no estarlos lateando, pero quiero que vean el largo trabajo y el preciso trabajo que hemos hecho. Así que les pido que me acompañen en la presentación. Con respecto al presupuesto, al eje de presupuesto, nuestro objetivo número 1, y en eso estamos de acuerdo con muchos de los diputados y diputadas que están sentados aquí en esta comisión, es aumentar el presupuesto de Cultura 2021. ¿Qué pedimos? Un aumento presupuestario del año 2021 en cultura de las instituciones públicas, MINCAP, Corfo, CNTV, ProChile y los gobiernos regionales. También pedimos impulsar desde el Poder Legislativo el aumento de los presupuestos territoriales destinados a cultura, condicionando este aumento a su asignación en iniciativas nacionales. Finalmente pedimos transparencia en la asignación y reasignación de fondos. Lamentablemente tengo que decir que hicimos varios oficios de transparencia, pedimos en cada una de las mesas intersectoriales con Juan Carlos Silva, nos dijo que muchas veces que nos iban a enviar el detalle de estas reasignaciones, lamentablemente no llegaron. El objetivo 2, con respecto al presupuesto, es fiscalizar la implementación del MINCAP, y aquí quiero ser bastante enfática. Como medidas proponemos el seguimiento a la Ley de Artes Escénicas y a la implementación del área de patrimonio. Me alegro que la diputada Carolina Marzán haya hecho la pregunta con respecto a la implementación y al protocolo que está pendiente. Esto es urgente. Y también quería decir con respecto a la implementación del MINCAP, y que no está ahí, es que hay recursos pendientes para la implementación del ministerio, recursos comprometidos en la creación de del ministerio y que están dispuestos en la ley que creó el ministerio, y que hoy en día no han estado, y que nunca han estado durante este gobierno de Sebastián Piñera. Eso.
¿Sería la presentación? No, sigue mi compañera Daniela Guzmán. Ah, perdón. Daniela Guzmán, su palabra. Gracias, diputado Díaz. Ay, lo volví a mutear. Espera. ¿Ahí sí? Ya. Sí, ahí Bueno, otra área de trabajo del plan tiene que ver con el fortalecimiento de los espacios participativos. Aquí en el plan nosotros consideramos tanto medidas de urgencia como de mediano y largo plazo porque sentimos que este espacio de coordinación inédito que se ha dado entre los gremios del sector tiene que mantenerse. En la urgencia, lo mencioné anteriormente, la necesidad de generar estos consejos ampliados y de alguna manera mejorar los mecanismos de participación que actualmente mantienen todas las instituciones del Estado que se refieren al sector cultural, porque claramente algo no está funcionando bien, que las medidas que se han logrado no han logrado ser representativas ni enfrentar de manera adecuada la crisis. Y en el mediano plazo, diseñar mecanismos de comunicación participativa entre los distintos órganos colegiados, que hoy día eso no ocurre, diseño de un modelo con mayor representatividad sectorial, mayores atribuciones y con vinculación en sus propuestas y decisiones. Eso nos parece fundamental porque creemos que los espacios participativos no pueden ser solamente una instancia en la que uno va a escuchar y ojalá sea escuchado, sino que debiera haber alguna manera de hacer estos espacios participativos vinculantes. Y por último, fomentar la participación y organización en los territorios a través de macrozonales norte, sur, centro, para la generación de planes de desarrollo cultural, relevando la tarea de los municipios, seremis, gobiernos regionales y considerando la articulación de toda la institucionalidad cultural, que sentimos que a veces hay algunas cosas que caminan hacia un lado y otras que caminan hacia otro. Sabemos que existe un modelo de macrozonales hoy, pero sentimos que puede mejorarse y que en el largo plazo con participación este podría ser mucho mejor. En el ámbito de las organizaciones comunitarias, nuestro objetivo es promover el fortalecimiento de las organizaciones, reconociendo su importancia como mediadores con la comunidad. En general, las organizaciones han cumplido un rol fundamental, manteniendo los vínculos con los territorios y además desarrollando la identidad de los distintos territorios y comunidades. Hoy en la crisis han volcado casi toda su acción a poder enfrentar problemáticas propias de las deficiencias alimentarias o de salud. Y en ese sentido, en la urgencia es muy importante tratar de incorporar, como dijo Isabel también en otro apartado, en el número 1, letra C del proyecto de la ley de COVID, la posibilidad de asignarles recursos tanto para que realicen las acciones que están haciendo en emergencia, como también para promover otros recursos para la reactivación cultural. Y generar, por otra parte, en el mediano plazo, generar una red de trabajo colaborativo a partir de la información que se haya catastrado, y en el largo plazo evaluar mecanismos para poder dotar de presupuesto e infraestructura a las organizaciones culturales comunitarias para el desarrollo de actividades que hoy en día casi siempre desarrollan de una manera voluntaria, pero hay muchísimas trabajadoras y trabajadores que desarrollan estos trabajos. ¿Isa? Sí. Ya estamos terminando, diputados y diputadas, así que les espero un poquito más de paciencia. Con respecto a nuestro eje de educación artística, nuestro objetivo número 1 es promover el reconocimiento y desarrollo de la labor de las y los pedagogos artísticos. Medidas: promover una mirada desde lo público respecto al desarrollo de la educación artística, creando y difundiendo una definición de educación artística y sus diversos enfoques, esto en el mediano plazo. En segundo lugar, proponemos regularizar la situación laboral de los pedagogos de artes escénicas, instalar carrera docente, por ejemplo, reconocer su labor y especialidad, esto en el largo plazo. Y en tercer lugar, pedimos regularizar la especialización de la labor de los pedagogos en disciplinas artísticas a través de la creación de un colegio de educadores artísticos, esto en el largo plazo. Y con respecto al patrimonio, nuestro objetivo número 1 es impulsar la adecuada protección del patrimonio cultural. Para esto, pedimos de forma urgente exigir la detención de la ley de patrimonio, que en estos momentos se está tramitando, corregir los vicios de participación en su desarrollo. Para esto, se propone apoyar todas las acciones del Frente de Patrimonio e impulsar el trabajo que ahí se proponga.
esta ley no puede continuar su tramitación sin participación efectiva de las comunidades y sin consulta indígena, ya que aquí se infringe el convenio 169 de la OIT. En segundo lugar, exigir la implementación completa del Ministerio en el área de patrimonio cultural. Esto es urgente. Con eso ya concluimos nuestra presentación. Si bien, bueno, como les puede haber quedado claro, disculpamos la extensión de esta presentación, pero queríamos mostrar que el trabajo que hemos desarrollado como coordinadora abarca muchísimas áreas. Hoy día nosotros estamos frente a una crisis que no se va a enfrentar desde un solo lugar. Nosotros tenemos muy claro que todas las respuestas a la crisis no se encuentran únicamente en el Ministerio de las Culturas, pero sí esperaríamos que fuera el Ministerio quien estuviera buscando las respuestas también en otros espacios. Hoy día tenemos problemas muy graves tanto en los espacios culturales como en el sector de la educación artística. Tenemos problemas de implementación incompleta del Ministerio que hace que áreas como las de artes escénicas y patrimonio hoy día se encuentren en desventaja respecto de otras, y tenemos que la única forma que está existiendo de apoyar a las trabajadoras e instituciones del sector es a través de los fondos concursables, cuando sabemos que casi un 50% de los artistas no tienen ni siquiera hecho su perfil cultura, y eso es un sistema que solamente está apoyando a quienes hoy día están ahí registrados, pero que no está siendo capaz de abordar la amplitud y diversidad tanto de las trabajadoras y trabajadores como de las instituciones del sector cultural. Entonces, hoy día nosotros nos acercamos para exponer esto, sabiendo que hay muchas de las medidas que se pueden impulsar desde este mismo espacio, y también buscando de alguna manera poder generar una articulación, porque sabemos que para que esto se pueda implementar es importante trabajar de manera coordinada con distintas instituciones que puedan comprometerse por solucionar esta crisis. Nosotros estamos muy dispuestos a trabajar, como ya se ha visto, hemos estado en eso durante estos meses. No estamos pidiendo que nos solucionen las cosas sin poner de nuestra parte, pero sí estamos pidiendo que se generen medidas efectivas que de alguna manera puedan ayudarnos a superar la crisis, pero también comenzar a mirar en una institucionalidad cultural que pueda responder a lo que hoy día necesitamos de manera más participativa y reconociendo la cultura y las culturas como un derecho. Eso. Muchas Sí, con gracias, respecto a eso, Daniela. para terminar, señor presidente, Hablando, simplemente señalar una cosa muy pequeña, y es que más de 59 organizaciones dejaron la mesa intersectorial después de que presentamos este plan y ninguna de las medidas fue acogida. Y no puede sino llamarnos la atención que un plan que creemos que recoge la institucionalidad vigente, que es un plan en la medida también de lo posible frente a una situación tan catastrófica para el sector y para todo nuestro país, al día de hoy aún no tenga respuesta. Entonces, nosotros generamos este plan, quizás Dani puedes dejar de compartir pantalla ya. Nosotros elaboramos este plan desde la coordinadora, entendiendo que necesitábamos una respuesta urgente. De hecho, pedimos la creación de esta mesa intersectorial en marzo porque necesitábamos una respuesta urgente y lo preveíamos. Y yo quisiera hacerle una pregunta, señor presidente, y por su intermedio al subsecretario Juan Carlos Silva. Cuando nosotros presentamos este plan, y él estaba ahí presente, lo queríamos presentar como un plan, como un insumo de trabajo, para que se trabajara en esta mesa. Cuando eso no se permitió, la verdad es que cortaron todo este trabajo. Y yo quisiera decir que nosotros esperábamos que este plan se pudiese transformar en una ley de resguardo para el sector cultural ante la grave crisis que está viviendo. Entonces me gustaría preguntarle por su intermedio al subsecretario cuántos proyectos legislativos y cuántas ha impulsado el Ministerio de Cultura junto al presidente Sebastián Piñera, porque no olvidemos que son gobierno y que si tienen alguna traba institucional podrían presentar proyectos. Entonces me gustaría saber qué proyectos han presentado ellos, ya que nos han dicho constantemente que hay cosas que no se pueden hacer. Entonces, muchas gracias, Isabel. Presidente, la palabra. Sí, ¿quién está pidiendo la palabra? No yo, presidente. Diputado Trisotti. Sí, me espera un poquito, diputado Trisotti. Es que esto no es una interpelación, más bien la idea es conversar. Sí, sí. Y se invita por un motivo específico a eso voy. El subsecretario está invitado exactamente para que pueda responder a lo que le pregunten.
les propongo que escuchemos al segundo expositor, que también es importante porque tiene que ver con el protocolo que aquí se hizo todo me acuerdo que se llamó una pasada de gol, y que nos va a responder ahora qué efecto tuvo ese planteamiento acerca del protocolo del sector cultural, que había una respuesta rápida y ahora queremos saber también de ese tema. Así que le doy la palabra a don Daniel Laguna, secretario ejecutivo del Consejo de Arte y la Industria Audiovisual, quien se referirá al estado del protocolo del sector cultural y audiovisual para renovar las actividades de manera responsable y segura. Y después que termine él, hacemos todas las preguntas y responde el subsecretario y también el señor Laguna. Gracias, presidente. Saludarlo a usted, saludar también a los diputadas y diputados, a todas las invitadas también que están en la sesión de hoy. Voy a ser breve porque es positivo todo lo que tengo que contar. Nosotros nos juntamos con... Hay un ruido. Nosotros nos juntamos con el... La salmonera. Hay varias buenas que se hacen igual. La salmonera. Alguien está conversando que interrumpe a Daniel. Silenciamos los otros micrófonos. Ahí sí. Perdón. Nos juntamos el martes. Sí, ahí sí, ahí estaba. Nos juntamos nosotros la semana pasada después de la intervención que tuvieron con el ministro París, con el sector que era contraparte y firmante y realizador de este protocolo, donde estaba la API, APCT, Sintesis, APSP, ADOC, etcétera, para retomar este trabajo más colaborativo y ver la manera de validar este protocolo que va a ser útil y va a servir para la reactivación de las grabaciones en el país, y también para también la reactivación de las producciones extranjeras que vienen a filmar acá. Por ello nos juntamos el martes pasado, vimos el protocolo, les comenté que lo íbamos a validar. Yo ese mismo día hablé con la contraparte en el gabinete de la ministra para que se lo validaran al MinSal. Esto lo hicieron de manera inmediata, enviaron la validación y nos llegaron ayer los comentarios, el protocolo realizado, modificado por el Ministerio de Salud, donde ellos incorporaban el protocolo base y incorporaban la especificidad del sector en un protocolo resumido que está validado por ellos, y nosotros nos juntamos hoy con las mismas contrapartes con el sector para revisarlo. Tuvimos un tiempo de revisión y una posterior junta nuevamente donde ellos dieron su visto bueno para que nosotros lo transmitiéramos al MinSal y validarlo definitivamente. La idea es que una vez esté válido, que esto entiendo que debe ser la próxima semana, juntarnos los viernes, la semana o cada 15 días para hacerle seguimiento y hacer un monitoreo a la ejecución de este protocolo y tener un monitoreo de las grabaciones que se van a empezar a ejecutar ahora una vez esté válido este protocolo. Estamos de manera coordinada tratando de trabajar de manera colaborativa para ver cualquier tipo de problema que tengamos futuro y ver también cómo funciona. También sí, hay que ver cómo va evolucionando esto, pero el protocolo ya está en el Ministerio de Salud, hoy día se envía y debería estar la próxima semana ya válido. Eso, presidente. Muchas gracias, don Daniel. Y le damos la palabra a Juan Carlos Silva Aldunate para que responda o que explique qué pasó con el plan que planteaban los territorios que se retiraron de la mesa. Don Juan Carlos, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la Secretaría de la Comisión, a las parlamentarias, los parlamentarios, a los invitados y las invitadas. Yo quiero partir también agradeciendo la instancia permanente de diálogo que hemos tenido con la Comisión. Es fundamental porque permite no solamente dar cuenta de una disposición de diálogo permanente, sino también desmitificar ciertos aspectos, aclarar, precisar y también nosotros recoger ciertas propuestas, iniciativas que a todos también nos convocan a la hora de hacer frente a la emergencia que
en el sector artístico-cultural. Esta contingencia, como se ha dicho, ha visualizado y ha hecho aún más patente un estado de precarización del sector que es obviamente anterior a esta contingencia, pero que se ha agudizado de manera muy relevante. Yo voy a actualizar, presidente, parte también del plan de apoyo, porque sé que también a usted y por su intermedio a los miembros de la comisión les interesa transparentar y actualizar cifras con toda la información pertinente. También decir que desde el punto de vista del avance y hacernos cargo del sector, las distintas propuestas que se nos han informado, muchas de las cuales, la gran mayoría también, fueron expuestas en la última sesión de la comisión de sesión de estas reuniones con este comité ampliado de distintas agrupaciones culturales que posteriormente dieron la carta cortando las comunicaciones con el ministerio. Nosotros las hemos recogido, otras las veníamos trabajando desde antes, muchas de ellas son diagnósticos importantes de corto, mediano y largo plazo que hay que abordar, y en los únicos aspectos que uno podría diferir es cuando se busca llevar esto a una eventual politización respecto a que se haya hecho o no en el gobierno, independientemente de las legítimas críticas o posturas políticas. Yo creo que todo el sector crece cuando evitamos la trinchera política para abordar las necesidades del sector. Quiero decir con toda claridad que no hay ningún tipo de información que nosotros hayamos comprometido a entregar que no hayamos entregado. Si algo no se ha entregado y que se haya comprometido expresamente, pongo toda la disposición para que se hagan llegar esos antecedentes donde yo haya dicho públicamente en una sesión, mediante un correo, iba a entregar algún tipo de información y posteriormente no lo haya hecho. Tengo la mejor disposición para hacer entregar información, con mayor razón la que se haya comprometido, ¿ya? También quiero decir que en lo que implementación del Ministerio, Nueva Institucionalidad Cultural se refiere, efectivamente hay un informe presupuestario que en distintos años ya tiene contemplado un mayor costo de lo que es implementar este presupuesto, pero malamente podríamos estar ya en la tercera fase del encasillamiento funcionario si el gobierno no hubiera dispuesto los recursos pertinentes para ir encasillando a los distintos funcionarios en los distintos hitos que tiene la implementación y el encasillamiento del DFL 35, que determinó la entrada en vigencia del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y fijó su planta funcionaria. Al menos en lo que va a la Subsecretaría de las Culturas y las Artes ya estamos en implementación y avanzando en el tercer hito de encasillamiento funcionario, y esperamos, obviamente, antes del cambio de administración, poder terminar ese hito y haber avanzado en el cuarto y último hito de encasillamiento funcionario. Ese cuarto y último hito dispone de nuevos cargos para regiones, sobre todo, que necesitan mayor fuerza, complemento en la ejecución también de las nuevas funciones del Ministerio. Pero dar cuenta de algunas medidas inmediatas y nuevas. También me interesa mucho, presidente, actualizar información y no repetir lo que ya se haya dicho a la comisión. Nosotros ya hemos expuesto distintas medidas que tomamos administrativas para hacernos cargo de lo que de la cierta necesidad en razón de la contingencia sanitaria. Ya hablamos de lo que era prorrogar los convenios, extender los plazos para presentar rendiciones, pero creamos nuevas medidas que no habíamos informado acá. Algunas, por su intermedio, el diputado Bernales lo expuso, lo expusieron distintos parlamentarios, que tenía que ver con cómo poder flexibilizar la exigencia de entrega de una garantía, una letra, como requisito previo para poder entregar los recursos del plan de apoyo o plan de emergencia. Afortunadamente salió el dictamen del Contralor permitiendo esa flexibilidad, y nosotros el día sábado va a salir publicada una resolución de esta subsecretaría permitiendo la presentación de una declaración jurada de una letra de cambio para entregar los recursos. Lo mismo respecto a actividades virtuales, para que jamás ningún beneficiario de proyectos nuestros o de fondos crea que está incumpliendo o tenga el riesgo, la incertidumbre de incumplir algún tipo de convenio por no poder ejecutar presencialmente la actividad comprometida. En todos los casos se da la instrucción y directriz de que se entiende cumplido un convenio y un proyecto si se ejecuta de manera remota. También poder permitir que aquellos convenios que establecían la obligatoriedad de un cofinanciamiento pecuniario sea reemplazado y entendido que se cumple con
el cofinanciamiento valorado por el aporte en trabajo de quienes ejecutan o desarrollan los proyectos. Y por último, una nueva medida que hemos tomado la decisión y tenemos que formalizarla es no solamente permitir, que no había ocurrido anteriormente, la exención del IVA en la venta de entrada de espectáculos artísticos culturales que se realizan ahora de manera remota, sino que reducir los plazos para la presentación de las solicitudes, reducirlos a la mitad entre la solicitud y la ejecución del evento para poder también acoger el máximo de solicitudes de exención de IVA pertinentes. Lo que tiene que ver con la consulta pública, lo hemos dicho varias veces, no voy a volver a reiterar la fotografía del estado de situación de emergencia que se encontraba de vulnerabilidad al sector artístico-cultural, al resultado de cerca de los 15.000 agentes culturales que respondieron a esa consulta, sino que recoger a partir de ahí el trabajo que empezamos a realizar y que esbozamos, pero ahora traemos mucho más complementado, con la unidad de intermediación legal. Por su intermedio el diputado Florcita Alarcón nos pidió más información, hoy día la traemos para explicar, no que estamos obviamente pudiendo estar a la altura de la necesidad del sector, pero sí ser también justo con lo que se ha hecho en razón de esta creación de la unidad de intermediación legal, que a partir de su creación ya lleva más de 550 trabajadores y trabajadoras del sector artístico-cultural que han llenado su solicitud y su formulario de inscripción para hacer el cruce y poder recibir la información o requerimientos que ellos requieren, además del trabajo que se ha hecho con gremios y organizaciones que nos han hecho llegar sus datos. ¿Cómo poder dar cuenta de un estado de avance real? ¿Y qué esto implica? De los distintos bonos sociales que ha dispuesto el gobierno, y nosotros hacemos una comparación de cuántos agentes culturales accedieron al primer bono versus cuántos accedieron al último bono, tenemos que hay un avance desde el 35% al 73% entre el primer y último bono. Eso obviamente no responde en su totalidad a lo que hayamos hecho a través de la unidad de intermediación legal, pero sí bastante, y en razón de un trabajo colaborativo con las agrupaciones. Es decir, cuando hay diálogo, cuando hay cruce de información, terminamos beneficiando a quienes necesitan también acceder a ciertos beneficios. Y en el primer bono, solamente cerca de 2.000 agentes desde los 9.000 que se nos entregó la información accedió. Ya en el último bono son 5.130 que accedieron al cuarto pago del ingreso familiar de emergencia. Como digo, eso es un trabajo que realizamos coordinado con las agrupaciones y también con el Ministerio de Desarrollo Social, a quienes todos los viernes les vamos reportando distintos casos. Vamos apelando a casos particulares que nos ingresan la ficha para que se le entreguen los bonos o para que se le reconozcan determinadas circunstancias específicas. Hemos ayudado también siempre a desmitificar que distintas situaciones se entendían que excluían o no permitían acceder a estos beneficios a trabajadores y trabajadoras del sector de las culturas y las artes, no era así. Por ejemplo, nivel de estudios, por ejemplo, residencia o comuna en lugar de una determinada persona, que no son hoy día factor que excluya a alguien o determine el grado de aplicabilidad de los distintos bonos que en esto buscamos acceder. Lo hemos trabajado con artesanos, lo hemos trabajado también con artistas visuales, con distintos gremios que han posibilitado este beneficio. En términos de la actualización del plan, y sé que usted, presidente, agradezco que a nivel también comunicacional nos soliciten, independientemente de hacerlo acá, actualizar la información respecto a la anterior información que yo informé formalmente en la comisión, incluso a nivel informal también le reporté a usted un estado de situación del plan de apoyo, donde efectivamente nos estaba la totalidad de los montos de los 15.000 millones ahí reportados. Y por lo tanto, en esta sesión es muy importante, en pos de la transparencia y la actualización y reflejar el trabajo que hay detrás, los equipos de la subsecretaría y en mayor medida del ministerio, actualizar y decir dónde está el saldo del plan de apoyo que permita llegar a la suma que se anunció originalmente. El primer punto es señalar que en mi presentación, al igual que hoy día, jamás hemos incorporado acciones o iniciativas de los otros dos servicios de este ministerio. Solamente se han limitado a la Subsecretaría de la Cultura y las Artes, que es la cual yo tengo responsabilidad y competencia. Pero en pos de
lo que fue el anuncio del plan de apoyo y las cifras. Por lo tanto, si lo abrimos a acciones que estuvieran en otros servicios de esta subsecretaría, que se hayan creado también como parte del plan de apoyo y que permitan también transparentar la diferencia que usted también comunicacionalmente nos solicitó. Hay que decir que hay 930 millones que se dispusieron por parte del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural para un fondo de museos, que yo no he reportado por no estar dentro de mi competencia. Y además hay 569 millones que no estuvieron reportados en mi presentación anterior, porque son fondos que dispone y administra el Consejo Fomento de la Música Nacional, y que a la fecha de mi anterior presentación no estaban sancionados por dicho consejo, y que hoy día sí están sancionados y permiten también reforzar los montos y recursos que se dispusieron para ciertas convocatorias especiales o de emergencia que voy a especificar ahí en su momento. En términos de los ejes que tiene el plan, actualizando lo que tiene que ver con esos 7.769 millones, no contemplan, presidente, los 930 del Servicio Patrimonio, porque no son administrados por esta subsecretaría, pero sí los informo para efectos de sincerar las cifras ministeriales, que son los 15.000 millones. ¿Ya? Está la adquisición de contenido cultural, el fomento de circulación, que ahí se actualizan las cifras y llegan a casi 5.000 millones, porque se incorporan, que no están en la presentación anterior, los casi 570 millones de pesos que el Consejo de Fomento de la Música Nacional implementó en la última sesión que tuvimos hace aproximadamente 10 días. El estado de situación de las medidas y el estado del plan de apoyo, que también ha sido importante y se nos ha requerido y que es bueno transparentar. El de lo que tiene que ver con el eje de apoyo a organizaciones culturales, ya hay 122 espacios que han sido beneficiados de la primera convocatoria que hicimos en este sentido. 60 son de regiones, incluyendo Isla de Pascua. Están publicados los ganadores, estamos con la convocatoria cerrada, notificando a los ganadores y en proceso de recopilación de los antecedentes para la firma de los convenios respectivos. Ahí existen instituciones como la Galería Cima, la Librería Lolita, la Librería Tales Pesados, Fundación de Mesión Túnez, Casa La Porfía, Cinearte Normandí, Librería El GAM, el Centro de Creación Checoslovaca, el Centro Cultural para Danza, NAVE, la Señal 3 La Victoria, Teatro Camilo Enrique, Centro Mori, Teatro Azares, entre otros. Convocatoria de línea de fortalecimiento de la gestión y programación. Y esto también está incluido en parte de lo que nos presentó también la coordinadora en su presentación anterior, como también en lo que se refiere a aumentar las posibilidades para financiamiento de organizaciones, en distinta índole, como expresaré más adelante. Hoy día hay una convocatoria abierta desde el lunes de la semana pasada, con cerca de 4.800 millones para financiar a 74 espacios con distintas líneas de modalidades según el tipo de asociatividad o trayectoria de los espacios o organizaciones culturales. Y una breve reseña de cómo se recogió la entrega de los beneficios de los primeros 2.000 millones a esos 122 espacios. ¿Qué ocurre con este mismo eje también? Otra convocatoria que está cerrada y en proceso de notificación, con 300 millones se adjudicaron 20 espacios para desarrollar un plan de públicos en dichos espacios. Ahí está la Corporación Cultural de Recoleta, la Corporación Cultural de La Pintana, Corporación Cultural San Antonio, Corporación Cultural de Isla Pascua, Natales, el Centro Cultural Formación Pedro Bariquero y una serie de otras instituciones, son 33 que han adjudicado esta convocatoria, que está en proceso de notificación. Esto se publicó el día de ayer, presidente, en la página web de nuestra institución. En el caso de la convocatoria de fortalecimiento y planificación de gestión cultural municipal, un nombre largo pero que apunta, cofinanciamiento de programación de infraestructura gestionada por municipios exclusivamente. Estamos ordenando el financiamiento de espacios independientes de espacios públicos. Postularon 103 espacios. Ya terminamos la etapa de admisibilidad y quedaron cerca de 70 organizaciones admisibles, sin perjuicio de las apelaciones que puedan hacer quienes fueron declaradas admisibles, y un proceso de evaluación para asignar cerca de los 650 millones que esta convocatoria contempla. Después, los recursos que ya se regionalizaron y que se informaron anteriormente, que son cerca de 2.000 millones para el programa de fortalecimiento de la entidad cultural regional, que se sancionan
con intervención de los consejos regionales de las culturas, las artes y el patrimonio. En el ámbito audiovisual, los 63 millones para los estrenos de 16 películas que no se iban a poder estrenar en films, como ya lo señalamos en la anterior presentación, así que lo paso rápido para no repetirme, pero que fueron parte también del plan de apoyo. Esto también es un programa, otra iniciativa que ya está ejecutándose, donde se va a firmar un convenio para el apoyo de festivales que a nivel digital realicen una asociatividad para agrupar a 26 festivales, ahí están a lo largo de todo Chile, de Arica literalmente hasta Puerto Williams, ya desde Arica Nativa y Arica 2 hasta Ficams, que es de Puerto Williams, pasando por casi todas las regiones del país. Esto también cómo se recogió esto en la prensa. En el caso de las artes escénicas, tenemos ya una convocatoria cerrada, donde se están notificando a ciertos beneficiarios, dentro de ellos la familia Teatro, Tío Teatro Banda, con un monto cerca de 620 millones de pesos para 84 proyectos. Hay que recordar siempre que los proyectos no es la cantidad de personas, los proyectos en el ámbito de la arte escénica implica también una participación importante de distintos agentes culturales que también son parte de cada uno de sus 84 proyectos. En el caso de las itinerancias regionales para obras estrenadas antes de la emergencia sanitaria, 110 millones con convocatoria cerrada y en etapa de admisibilidad. Sector de la música, y aquí está la actualización respecto a la presentación anterior, en lo que tiene que ver con la convocatoria de emergencia especial para circulación, creación y formación, en vez de cerca de 400 de los... hoy día esa cifra se aumentó a 571 millones, aumentándose en 174 millones para tratar de cubrir a la gran mayoría de quienes postularon a la línea de emergencia. Lo que quiso hacer el Consejo de Fomento de la Música Nacional fue que no quedara, ojalá, casi ningún proyecto que haya postulado a estas convocatorias fuera el financiamiento, y por lo tanto entregó más recursos para poder cubrir más proyectos que no estaban financiados. Ahí están algunos de quienes se beneficiaron: Zapato Gallina, Saico, Iqueneira, entre otros. Generación también de contenido formativo virtual para apreciación musical, son recursos regionalizados a 12 de las 16 regiones, que ya están en regiones para poder adjudicarse mediante sistema de compras públicas. Y el apoyo a proyectos de excelencia de orquestas profesionales también es una iniciativa que es actualizada y nueva porque la sancionó el Consejo de la Música en la última sesión, y son cerca de 400 millones de pesos para apoyar a 6 orquestas en su funcionamiento en sus temporadas, de manera que se cargo sus necesidades en este contexto de contingencia. El ámbito del arte de la visualidad, ya lo señalamos, solamente actualizar que la convocatoria está cerrada por más de 413 millones, donde postularon más de 800 artistas visuales, y que está en proceso de evaluación. Esperamos de aquí a la otra semana tener los resultados de la evaluación para empezar a notificarlo. Y formación de comercio electrónico con 85 millones de pesos para beneficiar a más de 200 organizaciones para capacitación y mentorías en la comercialización de bienes culturales a través de estos servicios que estamos disponiendo desde la subsecretaría. En el ámbito del libro, 150 millones que ya en su momento expuse, para adquisición de ejemplares para la Biblioteca Pública Digital, 200 millones para financiar 59 proyectos en el ámbito de la creación y fomento a la industria, en apoyo de ediciones, y lo mismo para el caso del apoyo a las traducciones, todas con convocatoria cerrada y en proceso de notificación de los beneficiarios para la firma de los convenios. Sobre los fondos 2021, presidente, y esto es bien importante en razón de algunas de las preguntas que se han señalado, sobre todo también por su intermedio a la diputada Mar Sánchez, que usted también tiene la preocupación y lo ha expuesto a la Contraloría General de la República, también referirme al final a lo que tiene que ver con el Fondo de Artes Escénicas. Nosotros somos conscientes de que cuando se habla de inyectar o reactivar un sector debemos ser sumamente cuidadosos, ¿ya? Puede hablarse a nivel de terminología de reimpulso al sector, de iniciativa, pero un sector extremadamente precarizado, el principal instrumento de reactivación, por muy criticado que haya sido año a año, es las convocatorias que sacamos todos los años. Este año, al igual que los anteriores, lo sacamos con antelación al presupuesto al cual se carga estos proyectos, es decir, siempre se saca un año
con adelantado para entregar los recursos, ojalá durante el primer trimestre del año presupuestario siguiente. Por lo tanto, la convocatoria que abrimos el lunes es con presupuesto 2021. Y aun cuando todos los ministerios hemos sido mandatados por Hacienda para hacer una formulación presupuestaria 2021, que en el mejor de los escenarios nos lleve al presupuesto 2020 menos el 10%, nosotros hemos hecho los ajustes presupuestarios pertinentes para sacar la convocatoria con la cifra más alta que se haya salido durante la existencia de este instrumento, con 25.366 millones que se distribuyen en las distintas convocatorias que tienen que ver con los sectores de la música, audiovisual, libro, artes escénicas, que ya vamos a referir después, la beca Chile Crea, que recoge a los distintos sectores que tienen que ver con el ámbito de formación, y el Fondar nacional y regional, con un énfasis también regional como nunca. Hasta ahora, el total de los Fondar, tanto nacional regional, el 48% iba a regiones, el 52% al Fondar nacional. Ahora invertimos esa cifra, ¿ya? Además, a esos discursos regionales se tiene que recordar que la ley de la música dispone que el 50% de esos fondos va a regiones, la ley del libro el 60%, la ley de artes escénicas el 40%, y en el audiovisual, si bien no hay cuota regional, un 15% de las líneas, o sea, un 15% del fondo en razón de cuotas establecidas en las líneas a regiones. Esas son las novedades de la presentación. Cambió el lenguaje de las bases, ya no hablar de usted, de interpelar un lenguaje medio lejano, sino que poder tener un lenguaje más sencillo, coloquial, de cara a la realidad con que trabajan también los sectores. Se redujeron las causales de inadmisibilidad de los proyectos. De la convocatoria 2020 veníamos trabajando en eso, ya habíamos avanzado en disminuir en un 49% la cantidad de proyectos inadmisibles, que visualizar que son cerca de 15.000 proyectos al año que se reciben, ¿ya? Y terminamos financiando cerca de 2.300 proyectos. Y de nuevo, 2.300 proyectos no quiere decir que son únicamente 2.300 artistas beneficiados, sino que hay muchos proyectos colaborativos que agrupan a muchos participantes. Por lo tanto, si nosotros entendemos que para esta convocatoria el promedio de participantes por proyecto o de equipos por proyecto es de 4 y es mayor el proyecto, pero para ser bien conservadores, de 4 participantes por proyecto, este instrumento logra cubrir al menos a 10.000 agentes artísticos culturales cada una de las disciplinas expuestas. Y hemos hecho todo un énfasis con los consejos sectoriales para hacernos cargo de la precariedad, obviamente que se ha visualizado mucho más ahora, la contingencia sanitaria y de reactivar el sector. ¿Y cómo se reactiva el sector? Buscando también financiar, entregar muchos más recursos a las líneas donde hay asociatividad, donde hay trabajo colaborativo, donde hay mayor participación de distintos equipos en proyectos. Por lo tanto, hemos dejado gran parte de los recursos, en acuerdo con los consejos, para los proyectos de creación, de circulación o de asociatividad. Se redujeron los criterios de evaluación, eliminaron los antecedentes adicionales, se va a hacer por primera vez la evaluación y selección remota, ¿ya? Y por lo tanto es por primera vez en más de 20 años que se va a hacer de este tipo, de manera remota, la evaluación, siguiendo una evaluación siempre de pares, ¿ya? Por muy criticado que sea, son los propios pares y no hay intervención de quien lleva adelante la administración, de la subsecretaría o de los consejos, los fondos, para la determinación de quiénes se adjudican. Y las brechas serían la reactivación del sector, la brecha de género, paridad en los evaluadores y jurados. Por primera vez vamos a tener paridad en los evaluadores y jurados. Y había una brecha de género, no solamente en quienes se adjudican los proyectos, sino quienes lo evalúan. Y podría haber un círculo vicioso ahí, que efectivamente por haber esa cierta brecha en los evaluadores y jurados, ocurría un reflejo de eso en el tipo de en la brecha de beneficiarios. También en la descentralización, en lo que me refería a la cantidad de recursos que van a regiones, y en la reactivación del sector. Por último, el nuevo Fondo de Artes Escénicas, esta es la 4ª ley sectorial, la trabajamos también recibiendo insumos de distintas disciplinas. Quiero agradecer a cerca de 12 agrupaciones de artes escénicas, donde está la Asociación de Cantantes Líricos, Asociación Gremial de Nuevo Circo, Asociación Nacional de Diseñadores Escénicos, el Círculo de Narradores y Narradoras Orales, compañías teatrales chilenas en red,
Circo El Mundo, Gestores Escénicos, Red Nacional de Danza Sur, Red Nacional de Arte Escénico, Red Nacional de Educadores de Teatro, CIDARTE, que fueron convocadas a reuniones para recibir insumos que nos permitieran diseñar las líneas de convocatoria de estos poco más de 3.000 millones que van a la convocatoria que se abrió el lunes por primera vez en el ámbito de artes escénicas específico, ¿ya? Y entre las novedades se incluye programas formativos que fomentan la profesionalización y empleabilidad de este sector, que potencian la vinculación de las artes escénicas con la ciudadanía, las líneas de creación escénica y la creación previa al montaje escénico que permitan mejorar los estándares de los procesos creativos de nivel. Y sobre su solicitud, Presidenta Contraloría, y lo que preguntaba por su intermedio la diputada Marzán, y estando siempre sujetos y a disposición de la labor de fiscalización que realiza la Cámara de Diputados, reiterarle en la total disposición que usted también quiere requerir información, independientemente de los conductos regulares con Contraloría, tanto de esta subsecretaría como de mi persona, siempre va a poder obtener información que exista en el momento. Aún así, con la mejor disposición de complementarla a la Contraloría cuando seamos requeridos en razón de su requerimiento, nosotros tenemos también la certeza que hemos obrado conforme a derecho, primero porque existe una ley que está vigente, segundo porque si es que no implementábamos la convocatoria en base a esa ley, sabiendo que el próximo año va a haber un presupuesto del Fondo de Artes Escénicas que deberá estar en régimen, es decir, según el informe presupuestario que la nueva ley dispuso, íbamos a generar una problemática para el sector independientemente de la necesidad de implementar el Consejo conforme al reglamento. Y tercero, porque los dictámenes de Contraloría en varios casos han sido uniformes en señalar que aún estando pendiente un reglamento de dictación, eso no impide y no inhibe de poder realizar convocatorias en el marco de la ley, que es lo que hemos hecho, tratando de darle la máxima representatividad, entendiendo que a diferencia de los otros sectores, como el libro, la música y el audiovisual, es más complejo porque conviven o confluyen distintas disciplinas y no géneros. En la música confluyen distintos géneros, raíz folclórica, docta, popular. En el caso de artes escénicas confluyen disciplinas, danza, teatro, ópera, titiriteros, narradores orales. Ustedes mismos nos hicieron llegar una carta respecto al teatro musical. Por lo tanto, hay también ahí una complejidad mayor. Aprovecho de señalarle, Presidente, que el teatro musical, independientemente de la solicitud de modificación legal, lo incorporamos como definición en las bases del nuevo Fondo de Artes Escénicas, que están recogidos y consagrados ahí. También nos comunicamos con ellos para que propusieran evaluadores y jurados del ámbito del teatro musical, por lo tanto también estar cogidos de esa manera. Eso, Presidente, en términos generales, también responder por su intermedio para hacerme cargo de la pregunta por su intermedio de la diputada Marzán sobre el plan de caracterización y los recursos asociados. Son 266 millones que están dispuestos para ejecutarse en el levantamiento del plan de caracterización, distribuidos en 100 millones este año, que ya estamos ejecutando y regionalizando, y 166 millones para el próximo año. Gracias, Presidente. Gracias, don Juan Carlos. ¿Alguna pregunta de los diputados y diputadas o de los territorios que están representados acá por la señora Isabel y la señora Daniela? El diputado Alarcón y la diputada Marzán, presidente. El diputado Alarcón tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Es una tremenda información que uno no alcanza a captarla toda. O sea, yo creo que es interesante en estos casos que nos envíen primero, por ejemplo, toda esta documentación y uno ahí la puede asimilar. Pero aquí estoy impactado, estoy en choque. Así que no tengo ninguna pregunta porque tengo que absorber eso. Eso nada más. Muchas gracias, diputado Alarcón. La diputada Marzán. Muchas gracias. Tengo varias preguntas en realidad. La primera es por su intermedio para el subsecretario. A raíz de lo que se expuso, lo que expusieron nuestras invitadas, Daniela e Isabel, hay un tema que es muy preocupante sobre la capacidad humana del Ministerio de las Culturas. Yo en algún momento lo planteé también,
y creo que incluso de manera informal, si no me falla la memoria, subsecretario, parece que como que lo habíamos hablado de manera informal, no precisamente por eso, porque a la fecha aún no se entregan los fondos de emergencia que se adjudicaron en julio. Entonces, sí, creo que la vez pasada, perdón, la memoria de repente creo que la semana pasada yo planteé que habíamos tenido una reunión con trabajadores del ministerio y que incluso hablaban de una cantidad como de 500, 400 proyectos trabajando cada uno, y eso es una sobredemanda, sobre todo entendiendo la situación de emergencia que hoy día están viviendo y la urgencia que necesitan de tener lo antes posible esos fondos. También me gustaría saber, subsecretario, por su intermedio, presidente, con respecto a un tema que usted planteó, si es posible avanzar en la flexibilidad para las exenciones que se otorgan a los espacios que hoy día están tratando de tener programación online, ya que como lo planteó usted hace un ratito, los plazos para solicitar esta exención son, dentro de este contexto que es tan vulnerable, que es tan móvil también, dificulta la posibilidad de hacer la programación de los espacios, ¿ya? Para los espacios, más que facilitarla, la dificulta. Entonces, preguntarle, subsecretario, por su intermedio, presidente, si es posible que esto se pudiera agilizar, ¿cuándo cree que se podría hacer efectivo? La tercera, son 4 preguntas, para que no se me ponga nervioso. La tercera, para Daniel también, Daniel Laguna, para el señor Daniel Laguna, y también para el subsecretario por su intermedio. A raíz de las bases, de las publicaciones de las bases de los fondos de cultura 2021, me gustaría saber y que nos contaran acerca de la perspectiva de género en cada una de las líneas, sobre todo para la adjudicación de los proyectos 2021. ¿Por qué? Porque me parece fantástico que exista paridad entre evaluador y jurado. Me parece fantástico, creo que es un avance, pero siempre estamos hablando de avance y de méritos. Entonces me preocupa también el tema de la adjudicación de estos fondos, porque finalmente se puede caer como en la lógica de tener paridad y que sea un gran punto, un gran avance, pero sería bastante nominal. Lo importante es que esto se vea reflejado también en las adjudicaciones, para saber con respecto a eso. Y finalmente preguntarle al subsecretario, se me fueron las otras 2 preguntas, perdón, es que tengo un poquitito desordenado, pero le había preguntado, ¿se acuerda? Dos al subsecretario por su intermedio, presidente, que al inicio, creo que en varios, no, si no recuerda, había hecho 2 preguntas, pero yo vi que usted las anotó. Eso, sobre la implementación de la ley de las artes escénicas y sobre la realización del catastro. Pero ahí creo que eso también creo que ya lo contestó. Si después me acuerdo, le hago las otras preguntas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Marzán. ¿Alguna otra pregunta? La señora Isabel Orellana está pidiendo la palabra, y la señora Daniela Guzmán. Ya. Y la señora Isabel, perdón. El diputado Díaz también está pidiendo la palabra. Perdón, ya. El diputado Díaz entonces tiene la palabra. No, ¿me escucha, presidente? Sí, lo escucho bien. Sí, brevemente, presidente. Mire, yo primero quiero agradecer la exposición de Daniela, de Daniel y de Isabel. Como siempre ha ocurrido, el mundo de la cultura, sus organizaciones e instituciones trabaja bien a conciencia las propuestas que trae la comisión. Yo creo que hay muchas de las propuestas que planteó Isabel y Daniela que son propuestas bien pertinentes y que requieren una respuesta, porque a mí la sensación que tengo es que esto es como la Torre de Babel, ¿no? Que venimos, exponemos, escuchamos y al final en la práctica las ayudas no llegan. Ni uno ve medidas concretas de apoyo al sector. Más allá, yo insisto, y he sido bien recurrente en decir esto, más allá de la reorganización de recursos, reasignación de recursos que hizo el Ministerio, pero que son recursos claramente insuficientes. Y yo tengo mucho temor, como usted y como la mayoría de nosotros, de que el próximo año tengamos un recorte presupuestario y no un incremento presupuestario. Entonces, presidente, yo creo que sería bueno oficiar a los ministerios que están mencionados, a las contrapartes que están mencionadas en el plan de reactivación que propone la Coordinadora Intersectorial de Cultura en Emergencia.
porque nosotros lo planteamos en alguna sesión, entiendo que lo acordamos, presidente, si no me equivoco, que nos parecía importante que la apuesta de cultura no sea a los 25 millones de dólares de este fondo adjetivo del total del fondo de reactivación, sino que a los 12.000 millones, es decir, una parte de esa. Y eso requiere un plan de trabajo con Corfo, un plan de trabajo con Economía, un plan de trabajo con Salud, un plan de trabajo con los distintos ministerios. Y uno esperaría que lo pueda hacer el Ministerio de las Culturas, pero yo creo que hay que requerir a los ministerios de Hacienda, de Economía, en fin, ¿no? A la Corfo, opiniones específicas y decisiones concretas respecto de acoger. Por ahí voy a poner un ejemplo. Isabel planteaba que en el Fondo Audiovisual de Corfo se incluyera dentro de las posibilidades de financiamiento el de los planes del protocolo sanitario. Me parece tremendamente necesario. Se planteaba que hasta el 2021, incluso 2022, no hubiese, no me acuerdo de todas las medidas, no tengo el power a la vista, no hubiese copago o aportación desde las instituciones, es decir, que fuera 100% reembolsable, por decirlo de una manera. Son medidas bien concretas, bien específicas y que requieren pronunciamiento de la autoridad ahora que se están empezando a construir las políticas públicas de cara a la reactivación. Eso, presidente, diría muchas cosas más. Y me quería sumar a lo que planteó la diputada Marzán respecto de la ley de arte de escena, y Capilla tiene como... no logro entender cuál es el bloqueo que hay al reglamento de la ley en la CESPRES, salvo que yo no esté enterado y se haya aprobado los días recientes, pero es insólito que ya pasando tanto tiempo desde que se dictó la ley todavía no tengamos reglamento. Eso, presidente, muchas gracias. Ya. Muchas gracias, diputado. Por eso estamos recurriendo a la Contraloría también para que despeje el asunto del reglamento y a la CESPRES para que nos diga además en qué se gastó el dinero del recorte presupuestario de este año. Así que yo quería leer un trocito de la respuesta del señor Laguna del 24 de julio con respecto al avance del protocolo. En primer lugar, cabe hacer presente que sin perjuicio de que cualquiera presentación al Consejo de Arte e Industria Audiovisual deba pasar por una serie de revisiones financieras, administrativas, jurídicas y de igualdad de condiciones para su posterior evaluación. Dicha situación, en este caso puntual, no se hace necesaria, toda vez que respecto de la materia del fondo, esta no es legalmente necesaria, dado que no es necesario desarrollar un protocolo específico de este tipo. Esa es la respuesta del 24 de julio. Yo me alegro que haya avanzado la propuesta de síntesis, que era también una propuesta súper detallada, y yo esperaba que el señor Laguna ahora nos dijera exactamente si esa propuesta, por ejemplo, la que tiende a financiar lo que dijo el diputado Díaz, a financiar esta puesta del protocolo en funcionamiento, está considerado o no. Y eso yo me entiendo que tiene que ser iniciativa directamente del Ministerio de las Culturas, y y nosotros vamos a seguir hinchando, vamos a seguir forcejeando con todos los ministerios, quizás hasta lo imposible, para que eso sea tomado en cuenta. Pero es una labor siento que es de todos y de todas al mismo tiempo. Isabel o Daniela tienen la palabra. Elijan ustedes quién. Efectivamente, no solamente Daniel Laguna, el secretario audiovisual, respondió en una carta formal, sino también el subsecretario Juan Carlos Silva, el 4 de agosto, en la tercera. Se le preguntó por qué no se aceptó el protocolo de rodaje que presentaron los técnicos de cine y televisión, el sindicato, pero también API Chile, APCT, ACPS, y dijo en la tercera: quiero aclarar este punto. De acuerdo a la normativa vigente, los rodajes no tendrían por qué someterse a un especial protocolo. Lo que tienen que seguir es la disposición sanitaria del país como otro tipo de trabajos.
No hay en este momento una especificidad para los rodajes, lo que no quiere decir que en el futuro sí surja la necesidad. Me alegro que el futuro haya llegado tan pronto, porque efectivamente el día de hoy el Ministerio de Salud nos hizo llegar, mediante Daniel Laguna, un protocolo para rodajes, así que yo también me alegro que eso haya podido destrabarse. Me gustaría ojalá un poco más de autocrítica y de reconocimiento al trabajo que hicimos previamente, tanto el sindicato como los gremios. Nosotros financiamos a los expertos en esta área y el protocolo que fue entregado por el MinSal a través del secretario Daniel Laguna es mucho más corto y no tan específico según las áreas y los departamentos como nosotros lo habíamos presentado. Así que me sumo a sus palabras, señor presidente, pero quería reiterar la pregunta que le había hecho al subsecretario Juan Carlos Silva, y por su intermedio, presidente, la vuelvo a preguntar. Me gustaría saber cuántos proyectos legislativos ha presentado el gobierno y el MINCAP para responder a las necesidades culturales del país, y al respecto de eso quisiera citar la ley que crea el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. En el artículo 3 dice, proponer, dentro de las facultades del Ministerio, proponer al Presidente de la República políticas y planes en materias de su competencia, estudiar, formular, implementar y evaluar políticas, planes y programas en materias culturales y artísticas, proponer al Presidente de la República iniciativas legales, reglamentarias y administrativas en el ámbito de su competencia. Es decir, el subsecretario tiene y la ministra tienen plenas potestades para poder implementar el plan de reactivación, de emergencia y reactivación. Yo no quisiera abandonar la esperanza de que podamos ejecutarlo, y creo que tienen las potestades legales y me gustaría saber si es que hasta el momento se ha presentado algún proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, Isabel. ¿Alguna otra pregunta? Estaba yo. Perdón, sí, perdón, Daniela. Adelante. Está pidiendo la palabra también, presidente. ¿Quién, perdón? La diputada Marzán. Inmediatamente, después de Daniela. Bueno, primero respecto de lo que se planteó por el subsecretario, nosotros como CIS hemos discutido sobre que obviamente los fondos concursables son un apoyo. Nadie puede discutir que eso ha sido un apoyo al sector. Pero sí es tapar el sol con un dedo pensar que porque hoy día disminuimos los antecedentes condicionales, entonces el sistema se simplificó. Nosotros tenemos un sistema altamente complejo y es urgente pensar en formas más accesibles para todos los agentes culturales y no únicamente para quienes estamos acostumbrados a la burocracia digital, que somos un porcentaje pero muy pequeño en comparación a todo el espectro de agentes de cultura, y eso es algo que tenemos que mirar y de lo cual tenemos que hacernos cargo en lo urgente. Por lo mismo es que cuando se menciona a la gente que se ha adjudicado los fondos de emergencia, si uno analizara el estado de precarización, probablemente no serían los trabajadores y trabajadoras más vulnerables. Y creo que ese es el tema, que hasta hoy las medidas que se han abordado tienen que ver con tratar de eliminar la inactividad del sector, pero que no es capaz de responder nadie podría responder hoy a la pregunta de si han llegado o no a las trabajadores e instituciones que están en una situación de mayor vulnerabilidad, porque eso ni siquiera se mide al momento de postular. Entonces, creo que eso hay que mirarlo también para saber que existe de manera urgente la necesidad de pensar también en otras medidas. Ahora, respecto de lo mismo, yo quería hacer una pregunta muy concreta, y es que el subsecretario presentó varios números netos de personas cuyos datos habían llegado a través de una mesa que funcionó en un momento con el Ministerio de Desarrollo Social, y que, claro, las organizaciones que pudieron acceder a ese espacio pudieron ingresar listados de personas para que se les revisaran sus antecedentes, pero de manera porcentual, ¿a qué porcentaje del total de agentes culturales corresponden los beneficiarios? Porque un número neto puede sonar muy grande, pero si lo llevamos a porcentaje no necesariamente es representativo de las personas que hoy día están en esa necesidad. Y por otra parte, respecto de las bases de los fondos 2021, que me gustaría saber cuál es la justificación para que no se hayan eliminado los cofinanciamientos. Incluso varias de las convocatorias que se mencionaban ahora cerradas y en evaluación exigían cofinanciamientos, si sabemos que hoy día ni los agentes culturales ni las instituciones están en posición de poder poner esos cofinanciamientos. Muchas gracias.
Gracias, Daniela. La diputada Marzán tiene la palabra. Sí, brevemente, bueno, se me fue en realidad, disculpen Daniela e Isabel, y decir que es una tremenda presentación la que hicieron ustedes, de un nivel profesional, pero absolutamente admirable. No es extraño que sea así, porque, bueno, se conoce el trabajo prolijo que ustedes hacen, y espero que tenga eco. Creo que nunca es tarde, esperemos que sea positivo, pero siento que todo el sector y cada agrupación, organización que ha venido a exponer han hecho unas presentaciones de tremendo nivel, así que, y de un esfuerzo que, bueno, se sabe todo lo que hay detrás de ello. La pregunta que me había quedado delante, presidente, porque voy anotando, entonces se me enreda un poco la info, porque es mucho hoy día. Cuando pregunté acerca de la brecha de género, esto se lo pregunto al señor Daniel Laguna, por su intermedio, para que me la conteste él. Porque las bases que vienen ahora de audiovisual, estaba viendo que hay solo un cupo para directoras asegurado en las líneas de producción de largometraje. Uno, y pensemos que son 6 a 8 ganadores aproximadamente, y hay solo uno. En el caso de los micropresupuestos, 1 de 2 ganadores, no hay cupo asegurado para coproducción, y esta es la línea que tengo entendido que es con mayor financiamiento. Entonces, en tema de género, me parece muy preocupante y me gustaría que él me lo comentara, por favor. Eso era, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Marzán. El subsecretario don Juan Carlos Silva Aldunate tiene la palabra para responder las preguntas que se hicieron. Gracias, presidente. Independientemente de lo que me pueda complementar respecto a sobre todo el protocolo, secretario ejecutivo audiovisual Daniel Laguna, y sobre todo las cuotas de brecha, para abordar la brecha de género y el cofinanciamiento, señalar que respecto a las preguntas que se nos han efectuado, respecto a la capacidad humana, efectivamente, al momento de redireccionar recursos para generar el plan de apoyo, el gran tema ha sido cómo cumplir con la normativa administrativa y entender que estamos con equipos de trabajo que están operando de manera remota, ¿ya? Las convocatorias, la regla general es que se ejecutan desde las regiones, se regionaliza según el domicilio de cada beneficiario, en la seremía correspondiente, el contacto, la firma del convenio, la recepción de antecedentes y la transferencia de recursos. Por lo tanto, cada una de esas etapas hemos tenido que ir haciéndola desde las regiones. La región que más carga tiene, efectivamente, ha sido la región metropolitana, y hemos dispuesto, dentro de los marcos presupuestarios pertinentes, también las comisiones de servicio de funcionarios de otras reparticiones de la subsecretaría para que apoyen la labor en la región metropolitana para el contacto, para la recepción de antecedentes, para la firma de convenios y entrega de los recursos, ahora ya no contra la letra de garantía cuando hay comunas en cuarentena, sino con la declaración jurada, y eso ya está activándose. Ya se están pagando los proyectos del plan de apoyo. Obviamente siempre uno quisiera con mayor celeridad, pero tenemos reportes que puedo ir a hacer llegar a la comisión, presidente, si lo estima, respecto a cómo va el estado de avance. Por favor, muchas gracias. En el caso de la flexibilidad de las exenciones, vamos a modificar el plazo, ¿ya?, a un 50%, es decir, ya no 20 días. Creo que cuando comenzó la entrada en vigencia del ministerio y se traspasó esta función que está en las seremías de educación a la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, existía un plazo incluso mayor, no sé si de 25 o 30 días hábiles. Me recuerdo haber conversado con el director del Teatro del Puente para poder flexibilizar aquello y minimizar los plazos, y ahora lo vamos a volver a flexibilizar para que al menos se pueda hacer en un periodo de 30 días. También estoy en conversaciones con la Subsecretaría de Hacienda, que lleva la relación y la supervigilancia del Servicio de Impuestos Internos, para entender cómo poder tener una interpretación de la normativa lo más pro proyecto posible. Después, lo que tenga que ver con las cuotas de género, las brechas, en el caso de los ámbitos del audiovisual, la música y el libro, todas debieron ser aprobadas por los respectivos consejos. Yo agradezco que en su gran mayoría, salvo en 1 o 2 casos, creo que fue en el Consejo Audiovisual, que aprobó la propuesta que llevaba la Secretaría Ejecutiva
para abordar de mejor manera la brecha de género, ya no solamente en la paridad de evaluadores y jurados, sino en ciertos criterios de selección, ¿ya? Hoy, por ejemplo, las becas Chile Crea en música, todas las líneas, especialización, jóvenes talentos y magíster, al menos el 50% de los recursos tiene que ir a mujeres, ¿ya? En el ámbito de fomento de la asociatividad, se privilegian proyectos que estén enfocados a fortalecer proyectos de asociatividad de mujeres del sector de la música, lo dice expresamente el criterio de selección. Música en vivo y festivales. La programación del proyecto debe considerar al menos un 30% de mujeres dentro de los equipos de trabajo, requisito específico que se recogió. Las capacitaciones también, seleccionar al menos una iniciativa que fomente la capacitación y asociatividad de mujeres, ¿ya? Después, en todos los géneros de creación, se seleccionará de mayor a menor puntaje proyectos de responsables cuyo género haya sido el femenino hasta alcanzar al menos el 50% de los recursos disponibles. O sea, también hay un 50% en todos los géneros de creación del libro, que tienen el ámbito de la brecha de género. En el ámbito fondal nacional, en artesanía, el criterio de evaluación siempre va a privilegiar proyectos que tengan mayor cantidad de mujeres, lo dice expresamente. El arte de la visualidad, trayectoria, tiene un requisito de 8 años las mujeres y los hombres de 15. Y en el ámbito del fondal regional, para la creación artística, se establece que ante igualdad de puntaje se seleccionará siempre proyectos que consideren mayor presencia de mujeres en sus equipos de trabajo. Eso respecto a lo que tiene que ver con las brechas de género. Respecto a los proyectos de ley, obviamente que un proyecto de ley que tenga que ver con la contingencia sanitaria y modificar los marcos, funciones, hoy día dispone la ley para la institucionalidad cultural, tenemos que trabajarlo con distintos ministerios, Hacienda, con sectores, y hasta la fecha sería irresponsable decir, parte nuestra, que existe la posibilidad de entregar, por así decirlo, modificaciones legales para entrega de ayudas sociales directas. No obstante eso, sí hay que decir que hemos sido parte y hemos trabajado en conjunto con la Subsecretaría de Evaluación Social, que está desarrollando una mesa de trabajo con organizaciones sociales, a la cual yo asistí el día lunes pasado, a hacer presente que el Ministerio fuera el marco legal, cómo financiábamos organizaciones culturales, y que existían organizaciones culturales que trabajaban con agentes culturales que se habían visto o que se había generado o aumentado una precariedad desde el ámbito más social y no de fomento del sector, que debería cubrirse con ciertos programas o iniciativas que si bien no están a la disposición de este ministerio, pudieran cubrirse dentro de lo que se está trabajando en esa mesa, y tenemos toda la voluntad de trabajo conjunto de poder abrir con ese trabajo conjunto lo que tenga que ver con el trabajo de MDS y el financiamiento de organizaciones culturales que puedan abocarse a el trabajo de iniciativas que vengan a cubrir necesidades que hayan emergido o se hayan aumentado en razón de la contingencia sanitaria. Pero independientemente de eso, hay que hay una voluntad total de trabajar y improvisar proyectos de ley. El proyecto de ley de telonero tuvo 11 años en el Parlamento. Nosotros cuando llegamos, el proyecto de ley de artes escénicas ni siquiera se había votado en general y en particular en la sala, solamente había salido de la Comisión de Cultura. Lo tramitamos, le pusimos urgencia, lo tratamos de propiciar. Lo mismo estamos haciendo ahora con la reciente urgencia que le pusimos al proyecto de ley Boletín 8335, que regula la exhibición artística en bienes nacionales de uso público, para que los artistas urbanos puedan presentarse, una vez que se reabran los espacios, los bienes que administran las municipalidades. La urgencia del 18 de agosto. Proyecto de ley del libro digital. Introdujimos también durante esta administración, independientemente de los proyectos que obviamente a lo mejor no apuntan directamente a lo que vamos, lo mismo con la eliminación de la derogación del 145L, o buscar otras iniciativas legislativas que pudieran también aprovechar otras tramitaciones o proyectos de ley más amplios o multisectoriales. Respecto a lo que su intermedio para responderle a Daniela lo que tiene que ver con las organizaciones y los cruces. El gran problema, y yo eso agradezco lo que haya impulsado por su intermedio la diputada Marzán, es la caracterización o catastro del sector. Porque hoy día nosotros tenemos cerca de 150.000 agentes culturales que están inscritos en Perfil Cultura. Esos son los que se relacionan con nuestras convocatorias. Obviamente no tienen todo el catastro ni el mapeo. Y obviamente
también muchas veces, y hay voluntad para pertenecer a organizaciones, y por lo tanto la libre asociatividad nos hace ver que no solamente quienes son parte de una organización es el espectro catastro del sector artístico-cultural, sino que hay personas que desempeñan su labor de manera individual y no asociativa. Por lo tanto, tan importante es este catastro que nos va a permitir por primera vez tener un mapeo importante. Bien lo señalaba la presentación del colectivo artístico recién de Isabel y de Daniela, en el sentido de que nosotros hoy día ni siquiera tenemos equilibrado y equivalente los códigos del Servicio de Impuestos Internos con los datos del INE, por ejemplo. No hay cruce respecto a esos datos. Las cifras que nos dan ellas, que son alarmantes de precariedad, pero son quienes están formalizados. O sea, hay una cifra más alarmante respecto a quienes no están formalizados. Lo que sí quiero decir y llamar y convocar que independientemente de su libertad de las organizaciones a querer tener diálogo o no, y logramos poder cruzar más datos y podemos permitirnos, así como ocurrió con esos 9.000 cruces de información de datos, pudimos subir del 35% que recibió el primer beneficio al 75% o 73%, si no me equivoco, podamos hacer eso con el máximo de organizaciones posible, no como única medida y solución, obviamente bajo ningún punto de vista, pero una medida que ha podido también hacerse cargo de eso. ¿Sí? Nos quedamos sin audio de su secretario. Perdón. Muchas gracias, que tiene un retardo y entonces no alcancé. Muchas gracias. Nos quedan 2 minutos para que pueda responder el señor Daniel Laguna a las preguntas que le hicieron. Sí. Gracias, presidente. Primero responder lo que preguntó la diputada Marzán, de género. Nosotros en la Secretaría tuvimos un trabajo largo de hace meses con distintos sectores, incluyendo nosotros audiovisuales que nos insumaron y nos ayudaron mucho con el trabajo de género de la Secretaría y con todos los insumos que ellos tenían. Nosotros estábamos súper claros y fue uno de los ejes el trabajo del principio de género y trabajamos para eso. Nosotros sancionamos todo el diseño base se sanciona con los consejeros, ellos definen. Nosotros hacemos una propuesta y los consejeros tienen que definir. Nosotros logramos este año sacar la brecha la cuota de trayectoria que estaba histórica en el audiovisual, que era una cuota que si uno se pone a pensar, de trayectoria, la mayor cantidad de directores de trayectoria son hombres. Hay pocas mujeres que tienen trayectoria y que pueden cumplir con esa cuota. Entonces era una cuota netamente masculina, que ya no está. Si bien usted señala que tenemos una cuota para esas líneas, que se ve muy poco, y sí, es muy poco, pero nosotros estamos con un proceso más largo plazo y esperamos llegar a tener paridad de aquí a un par de años más, espero el próximo año, pero eso son cuotas que no existían antes. Nosotros queríamos, nuestra propuesta fue mayor, pero fue lo que logramos. Quisimos hacer una paridad un poco mayor, pero se tiene una sola cuota, una sola reservado para mujer, y esperamos que el próximo año pueda aumentar esas cuotas. Sabemos también lo poco que han ganado las mujeres, es una deuda igual con la directora, sobre todo las directoras y los cabezas de cargo de las producciones, que no son tomados por mujeres, es muy poco, y tenemos una deuda. Por eso también nos estábamos preocupando este año de las líneas, de poner cuota de género. Hay algunas líneas que tienen cuota, pero es lo que sacamos este año y esperamos que aumentarlo el próximo año. Como les dije, nuestra propuesta era mayor, pero bueno, es lo que se sancionó y quedó para este concurso. Con respecto al protocolo... Perdón, sí. Necesito la unanimidad de la comisión para alargar por 5 minutos para que pueda terminar el señor Laguna. Sí. Gracias, presidente. 5 minutos, muchas gracias. Gracias, presidente. Con respecto al protocolo, nosotros teníamos efectivamente la primera consulta y cuando estuvo bien, nosotros tuvimos antecedentes hace harto tiempo que están trabajando todo el sector para hacer este protocolo. Nosotros tuvimos una mesa donde estaba trabajando también de apertura, donde nosotros hicimos la consulta y lo necesario para grabaciones era efectivamente el protocolo base que tenían todo el sector que era transversal. Solamente lo único que necesitaban protocolo específico eran los cines de teatros y análogos, que después pasó a ser circo. Y
y no era necesario tener este protocolo. Ahora, entendiendo la necesidad y el trabajo que hicieron el sector, se cree también que es un instrumento necesario. Entonces, por eso me parece que, si bien fue un poco forzado de parte del sector, y está bien que eso ocurra, se trabajó en ese protocolo y se aprobó, pero también teníamos antecedentes que sí nos habían dicho que no es necesario el protocolo para volver a firmar. Entonces tampoco se aprobó ese momento con esta diputada. Sí. Bueno, perdón, que se me había cortado, por eso no escuchaba. Pero bueno, eso fue porque el protocolo al principio no lo habíamos trabajado al principio, perdón, me distraje porque hubo un corte de audio. Sí, no hay problema. Perdonen. Pero ahora lo retomamos y esperamos, nosotros estamos trabajando de manera colaborativa con las distintas entidades que firmaron y las contrapartes. O sea, perfecto. Nosotros estamos como ahora comprometidos con ellos para poder hacer el seguimiento y al trabajo con el protocolo. Muchas gracias, sí, don Daniel. Quisiera proponerle lo siguiente. Estoy de acuerdo con el diputado Díaz de que hay varios de estas tremendas exposición y documentos que nos han presentado hoy día Isabel y Daniela, que pudiéramos tomar algunos de los puntos que nos pueda interesar, mandarlo y oficiarlo directamente a los ministerios que corresponden. Quisiera ver si no hay acuerdo de la comisión, que nos pusiéramos de acuerdo algunos diputados, algunas diputadas, para poder hacerlo. Así que lo pongo en discusión, presidente, para que lo acordemos o no lo acordemos. Diputada Marzán. Muy cortito, le juro que es muy corto lo que voy a decir, es solamente por su intermedio decirle al señor Laguna, con respecto a que dijo que no había muchas mujeres o que habían poquísimas mujeres con trayectoria en cine, no sé, me gustaría nombrarle a Valeria Sarmiento, a Verónica Quincy, Mariali Rivas y tantas otras que la verdad sería importante informar. Es un poquitito especial escuchar que se diga que no hay mujeres, porque pasamos como un poco a lo que sucedió en la educación en Chile hace tantos años, que todos los héroes han sido, o los que han hecho la historia en nuestro país han sido hombres, en circunstancias que las mujeres siempre han estado relegadas, y podría seguir con una lista muy grande: Dominga Sotomayor, Alicia Cherson, hay muchas, yo creo que es súper importante tener eso, porque de verdad es preocupante que diga que no hay mujeres con trayectoria en nuestro país en ese aspecto. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputada Marzán. Entonces, disculpe, me deja responder porque... Es que el problema es que ya tengo un minuto y tengo que resolver el tema del oficio. ¿Estamos de acuerdo con el oficio, los oficios que propuso el diputado Díaz? Presidente. Sí, dígame, doña Claudia. Pero tienen que precisar más los oficios porque son a todos los ministerios. Yo pediría que quedara para la próxima semana y que trajeran las peticiones concretas. Perfecto, perfecto, no hay ningún problema. Lo siento, secretario, quedamos pendientes para la próxima semana. Con todo. Sí, por favor, porque me entendió mal la diputada, no quise, no hay problema, lo solucionamos. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muy agradecido a todos los expositores, expositoras, subsecretarios y al equipo de la comisión, que es espectacular. Muchas gracias. Gracias.